El viento cortaba como un cuchillo entre los árboles desnudos de aquel pequeño pueblo al borde del desierto. Era un lugar donde las sombras parecían alargarse para esconder secretos que ningún forastero osaba buscar. La nieve había comenzado a caer en copos gruesos, arrastrando consigo el frío más cruel que cualquier hombre podía soportar sin perder la razón. En medio de esa tormenta, un joven caminaba con paso cansado, sus botas hundiéndose en la tierra helada, su mirada perdida entre la bruma que le cegaba la visión. Su nombre era Elliot Harrow, y nadie en ese pueblo sabía quién era realmente. Elliot no era un hombre cualquiera. Era el hijo de uno de los hombres más ricos y poderosos de todo el oeste. Un magnate cuya fortuna parecía no tener límites, pero que había desaparecido sin dejar rastro, dejando tras de sí un misterio que corroía a su único heredero. El rostro de Elliot, hasta entonces desconocido para todos, escondía algo más que la simple tristeza de un joven perdido. Había en sus ojos una mezcla de rabia, desesperanza y, sobre todo, un vacío que parecía consumirlo por dentro. Había dejado atrás una vida de lujos y de expectativas asfixiantes, y ahora solo buscaba una cosa: la verdad. La verdad sobre lo que realmente había pasado con su padre, y quizás en el proceso, la verdad sobre sí mismo. La tormenta, en su furia blanca, lo guió hasta la vieja estación de trenes del pueblo, un lugar olvidado donde el tiempo parecía haberse detenido. Ahí, entre vagones oxidados y tablones rotos, se encontraba Jesse, el conserje del lugar, un hombre sencillo, de manos ásperas y mirada tranquila, que parecía haber vivido 1000 vidas y conocido todos los secretos que el pueblo podía esconder. Jesse era conocido por todos, pero nadie imaginaba que guardaba un secreto capaz de cambiar el destino de Elliot para siempre. Cuando Elliot entró tambaleándose en la estación, temblando de frío, Jesse no dudó en ofrecerle refugio. Le dio un lugar junto a un pequeño fogón que crepitaba en el centro de la ruinosa sala de espera y le sirvió algo caliente para beber. Mientras la nieve seguía cayendo afuera, en aquel refugio improvisado, comenzó una conversación que estaba destinada a desenterrar viejas heridas y abrir la puerta a un pasado oscuro y peligroso. «No pareces de por aquí», dijo Jesse con voz grave, mientras le ofrecía una taza de café humeante. «¿Qué haces solo en medio de esta tormenta?» Su tono no era de curiosidad, sino de una profunda y serena comprensión. Elliot lo miró, sus ojos azules reflejando el fuego danzante del fogón. «Busco respuestas», murmuró, su voz apenas un susurro quebrado por el frío y el cansancio. «Respuestas que nadie más quiere darme». El conserje asintió lentamente, como si ya esperara esas palabras. Sus ojos, profundos y sabios, se fijaron en los del joven. «Las respuestas siempre tienen un precio, hijo», dijo, «y a veces el precio es más alto de lo que uno está dispuesto a pagar». La tensión en la habitación crecía con cada palabra. Era una tensión no de amenaza, sino de un entendimiento profundo que comenzaba a forjarse. Elliot sintió una extraña conexión con aquel hombre. A pesar de su apariencia humilde, había algo en su mirada que le inspiraba una confianza que no había sentido en mucho tiempo. Quizás, solo quizás, ese hombre simple tenía la llave para desentrañar la maraña de mentiras y traiciones que había marcado su vida. Pero no todo sería fácil, y Jesse lo sabía. El pueblo estaba lleno de peligros ocultos, desde bandidos sin escrúpulos que merodeaban por las afueras, hasta figuras de la ley que tenían sus propios intereses turbios. La verdad a la que Jesse se refería estaba enterrada bajo capas de secretos que algunos preferirían mantener para siempre en la oscuridad, y remover esa tierra sería como despertar a un nido de víboras. La historia de Elliot comenzaba con un golpe inesperado: la muerte oficial de su padre. «Un accidente», decían los informes. «Un trágico desliz en una de sus minas». Pero el joven nunca creyó esa versión. Había escuchado rumores en los salones lujosos de su antigua vida, susurros de traición, de negocios sucios, incluso de un complot que involucraba a las familias más influyentes del oeste.
Su padre había sido un hombre calculador, no alguien que muriera por un simple descuido. Mientras Jesse le revelaba fragmentos de información, también advertía de los peligros. Le habló de hombres poderosos que habían visitado el pueblo justo antes de la desaparición de su padre, hombres cuyos nombres Elliot reconocía. También le advirtió que no todos querían que la verdad saliera a la luz, y que el camino hacia la justicia sería más peligroso de lo que Elliot imaginaba. Habría que enfrentarse a gente que no dudaría en matar para proteger sus fortunas y reputaciones. En aquella noche interminable, entre susurros y miradas furtivas, comenzó una alianza improbable. Un hijo perdido de la élite, despojado de todo salvo su sed de venganza, y un conserje que sabía demasiado, unidos por un destino común que ninguno de los dos había buscado. Juntos enfrentarían el desierto cruel, la nieve implacable y las sombras que acechaban en cada rincón del pueblo. La historia que Jesse comenzó a desvelar no solo hablaba de avaricia y poder, sino también de viejas rencillas familiares, de promesas rotas y de un amor perdido que había marcado el pasado de la región. Elliot se dio cuenta de que la historia de su padre era mucho más compleja de lo que había pensado. Y en medio de esa lucha, entre nuevos enemigos y alianzas inesperadas, Elliot encontraría algo más que solo respuestas. Descubriría que la verdad no solo era la clave para vengar a su padre, sino también para encontrar su propia identidad y, quizás, su redención. Al amanecer, cuando la tormenta comenzó a amainar, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y anaranjados sobre la nieve impoluta, Elliot supo que no habría vuelta atrás. La vida de lujos y comodidades era solo un recuerdo lejano. Ahora, su hogar era este desierto helado y su propósito, claro como el cristal. Con Jesse a su lado, un guardián de secretos y un mentor inesperado, y con una verdad que podría cambiar el equilibrio de poder en todo el oeste, estaba listo para enfrentarse a un mundo donde el amor y la traición se entrelazaban con la supervivencia y la justicia. El viaje apenas comenzaba, y el desierto guardaba tantas tumbas como estrellas en el cielo. Pero por primera vez en mucho tiempo, Elliot no se sentía solo. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo de esta historia. Nos vemos en el próximo video. The dawn in the small western town felt colder than ever. The sun barely managed to break through the gray blanket of heavy clouds, and the silence following the storm was almost unsettling, as if the world were holding its breath before unleashing another wave of secrets and dangers. Elliot Harrow gazed at the horizon with a mix of determination and fear. The promise he had made to Jesse, the janitor, the night before, echoed in his mind like a relentless whisper. To uncover the truth no matter the cost. Life in this town was tough, especially for someone like Elliot, who had no visible friends or allies. Jesse, with his wisdom and patience, had begun to teach him the unwritten rules of this territory. Not everyone here is what they seem, he warned. Some hide guns under their cloaks and see enemies where there are none. Others, however, use words to kill. The truth was, the town was divided, filled with resentments and old wounds. The families who controlled the land and trade eyed each other with suspicion, and the sheriff, a ruthless and unscrupulous man named Caleb Reed, maintained an iron grip that often bordered on injustice. Elliot would soon understand that it wasn't enough to just seek answers. He would have to learn to fight, to protect himself, and to trust those who wouldn't betray him. One afternoon, while helping Jesse clean the station, a dusty carriage arrived in town. With it came a mysterious figure, Isabel McKinley, a woman with an intense gaze and a past shrouded in secrets. She was a mail-order bride who had traveled thousands of miles in search of a new beginning. Her eyes reflected the hardness of someone who had survived storms and disappointments, and her arrival did not go unnoticed. She quickly became the center of attention, not just for her beauty, but for the shadow that seemed to follow her.
Elliot felt a strange jolt when their eyes met for the first time, a collision of worlds he couldn't explain. Isabel represented not only a new opportunity for him, but also a painful reminder that in this place where survival was a daily battle, love could also be a minefield of expectations and secrets. Her personal story, like so many others in the West, was marked by the constant struggle between hope and disillusionment. The relationship between Elliot and Isabel began with doubts and silences, but gradually they found in each other a refuge from the loneliness they both felt. Meanwhile, Jesse continued to share fragments of the past that helped piece together the puzzle of Elliot's father's disappearance. Revelations about shady business deals, hidden enemies, and a dangerous pact involving Caleb Reed began to surface. Conflict didn't take long to erupt. One night, as Elliot walked to the station to meet Jesse, he was ambushed by a group of armed men sent by the sheriff. They didn't want anyone snooping around in their affairs, especially not an outsider with millionaire blood willing to unearth truths. The fight was brutal and desperate, and although Elliot managed to escape, it was clear that his life was hanging by a thread. Amidst this tension, the bond between Elliot and Isabel deepened, becoming more complicated. She also had reasons to be wary, wounds from her past she couldn't easily share, and a silent commitment to survival that kept her away from danger, but not from Elliot's heart. As the snow slowly melted, the town seemed to hold its breath, knowing that a much darker storm was approaching. With each secret revealed, with each alliance formed or broken, Elliot moved closer to the heart of the mystery and the danger that stalked him. Justice, revenge, and redemption were no longer just words, but a path paved with sacrifices and impossible choices. And at that crossroads of destinies, when all seemed lost, Elliot understood that he couldn't face this battle alone. He needed allies, he needed trust, and above all, he needed to understand what kind of man he wanted to be in a world where the line between good and evil was as thin as a fuse. The moon rose over the horizon with a pale light that barely illuminated the dusty roads and silent streets of the town. After the confrontation with Sheriff Caleb Reed's men, Elliot knew that danger was closer than ever. The shadow of death loomed over him, and with every step he took, the feeling of being hunted wrapped around him like a heavy blanket of despair. The days following the ambush were a mix of physical and mental pain. His wounds ached, but what weighed most heavily on him was the betrayal he was beginning to uncover all around. Jesse had warned him that appearances were deceiving in this town, and now Elliot understood it with painful clarity. Some of the people he had started to trust held secrets even darker than the ones he had revealed. Isabel McKinley, the woman who had slowly managed to break through his armor, was also on the verge of breaking. Her silences grew longer, her gazes more evasive, as if a shadow from her past was relentlessly pursuing her. One afternoon, as they shared a moment of calm by the fireplace at the station, she decided to open her heart. "There are things I've tried to bury," she confessed, her voice breaking, "things I thought would never hurt again. But here, in this place, everything comes back like a ghost that won't leave me in peace." Elliot listened intently, understanding that her words held more than just fear. They held a parallel story of loss and survival, of internal battles as fierce as the external ones they faced. Together, they began to build a bond based not only on attraction, but on a mutual need to heal the wounds of the past and find a future in an unforgiving world. Meanwhile, Jesse made a revelation that shook the young man to his core. He had found hidden documents in an old trunk that belonged to Elliot's father. In them were clues pointing directly to Caleb Reed as the one responsible for the fall of the Harrow fortune. The sheriff had not only used his power to protect his own interests, but had conspired to destroy anyone who stood in his way. That truth, once unveiled, brought with it an even greater storm. Elliot had to face not only the external threat of Caleb and his henchmen, but also the betrayal within the town and in the hearts of those around him.
Justice seemed unattainable, and revenge, a dark and lonely path that could consume him completely. Amidst this tension, the unexpected arrival of a caravan of Lakota people changed the course of events. Among them was Nahia, a strong and wise woman with a past marked by resistance and pain. Her meeting with Elliot was more than a coincidence. It seemed that fate had woven their lives together with invisible threads, and that together they could find a way to break the cycle of violence and deceit that held the town in a constant struggle. Nahia offered Elliot not just support, but a different perspective on justice and redemption. She spoke of the importance of balance, of the need to heal wounds not just with weapons, but with understanding and respect. Although the initial distrust was strong, Elliot began to understand that to survive and change his destiny, he would need more than strength and money. He would need an open heart and true allies. The tension mounted daily. Caleb Reed was not about to let Elliot uncover more secrets or question his authority. The clashes between outlaws, settlers, and native tribes became more frequent, and the town seemed on the brink of a war no one wanted but everyone feared. Caught between budding love and betrayals that cut like bullets, Elliot found himself at a crossroads. He had to decide whether to be consumed by revenge and rage, or to find the strength to transform his pain into something greater, the possibility of a new beginning, of true justice, and of a love that could heal even the deepest wounds. That night, as the wind kicked up dust again and the shadows lengthened at the station, Elliot made a decision that would change his destiny forever. He would face Caleb Reed, not just with guns, but with the truth and the strength of those willing to fight by his side. The wind continued to lash the town with relentless fury, as if the West itself wanted to cast out those who dared to defy its rules. Elliot Harrow was no longer the lost young man who had arrived weeks ago. The storm he had endured had hardened him, but it had also taught him that the real battle was not against the elements, but against the corruption, lies, and fear that governed this place. With the revelation about Caleb Reed, the most feared man in the region, Elliot understood that his enemy was not just a ruthless gunslinger, but a man with power, influence, and an army of followers ready to silence any voice that challenged his authority. But unlike before, Elliot was not alone. The alliance with Jesse, Isabel, and Nahia gave him a new strength. Tension in the town was palpable. The streets filled with suspicious glances and whispers that heralded something big was about to happen. One night at the local saloon, Elliot confronted one of Caleb's closest men, a thug known as Garrett. Words became knives, and the threat of violence hung in the air. "Isabel, stay out of this," Elliot warned, not taking his eyes off Garrett, who smirked. "This is no business for women." Isabel, with a firm gaze, replied without hesitation, "We all have a stake in this, and I won't stay silent while you risk everything for wounded pride." That night was just the prologue to a series of confrontations that would shape the town's destiny. Elliot and his allies began to gather evidence and testimonies proving Caleb Reed's misdeeds. Bribes, covered-up murders, legal manipulations. Each small discovery was a victory, but also a spark that ignited the sheriff's rage. Nahia, with her knowledge of Lakota traditions and her indomitable spirit, became a cornerstone for the group. Her skills in tracking and negotiating with different tribes and settlers built unexpected bridges, and her calm but firm voice inspired many to join Elliot's cause. However, not everyone was willing to accept this change. Caleb's wife, a woman of strong character named Margaret, began to weave her own intrigues, moving pieces in the shadows to protect her husband and their interests. Her maneuvers increased the tension and endangered Isabel, who, by being too close to Elliot, became a target of threats. One night, as snow began to fall again, a group of men attacked the house where Isabel was staying. Thanks to the quick intervention of Nahia and Jesse, the attack was thwarted, but it was clear the war had just begun. Amidst the chaos,
Elliot and Isabel found stolen moments of peace and tenderness. Under the starry sky, they shared dreams and promises, aware that tomorrow was uncertain, but that their love could be the force that kept them steady. However, Isabel's past, which she had tried to leave behind, resurfaced with force, testing their relationship and her will to move forward. The dangerous alliances, growing confrontations, and revealed secrets were leading to an inevitable final clash. Elliot knew he had to prepare for a confrontation that would define not only his destiny, but that of the entire town. As the snow began to cover the tracks on the ground, Elliot took one last look at the train station, knowing that he would soon have to leave it behind to face Caleb Reed and all those who wanted to keep him in the dark. The fight for truth, love, and justice was just beginning. Thank you so much for journeying with us through this story. If you enjoyed it, please hit that like button, and don't forget to subscribe for more tales from the West. We'll see you in the next one. La oscuridad envolvía el pueblo como un pesado manto. El aire, tan denso que cada respiro parecía un esfuerzo titánico, se mezclaba con la nieve que, aunque hermosa de día, se había convertido en un enemigo silencioso, escondiendo peligros y pistas por igual. Para Elliot, esta era la noche decisiva. Todo lo que había construido podía derrumbarse o transformarse en la victoria que tanto había anhelado. Las horas previas estuvieron cargadas de una tensión palpable. Sus aliados se preparaban en silencio, revisando armas y estrategias. Sabían que el enfrentamiento con Caleb Reed y su séquito no sería una simple pelea, sino una batalla que pondría a prueba su valor y lealtad. Jesse, el conserje, mostraba una calma sorprendente, como si en su interior ya hubiera atravesado 1000 tormentas y supiera que esta solo era una más. Isabel y Nahilla permanecían cerca de Elliot, su presencia una mezcla de fortaleza y consuelo. La forastera se había convertido en su apoyo más firme, mientras que la sabia Lakota aportaba no solo habilidades de combate, sino una conexión espiritual que mantenía viva la esperanza. Cuando el reloj marcó la medianoche, el pueblo parecía detenido en el tiempo, esperando el desenlace. Entonces, un disparo rompió el silencio, seguido de otro, y luego, un estallido de balas que iluminó la noche con destellos fugaces. La batalla comenzó en las calles cubiertas de nieve, una danza mortal entre hombres armados, luchando por el control y la justicia. Elliot se movía con la determinación de quien lo ha perdido todo y ya no tiene nada que perder, enfrentando a los hombres de Caleb con una valentía nacida de la rabia contenida. Entre disparos y gritos, encontró a Garrett, el matón que tantas veces lo había amenazado. Tras un duelo tenso y agotador, logró derribarlo. Pero esa victoria tuvo un costo. Una bala rozó su brazo, un doloroso recordatorio de que la muerte estaba a un suspiro de distancia. En medio de ese caos, Jesse fue herido mientras protegía a Nahilla de un ataque sorpresa. La escena fue desgarradora. El conserje, ese pilar silencioso, yacía en el suelo, respirando con dificultad, pero con una sonrisa de orgullo por haber luchado hasta el final. Sus últimas palabras fueron una promesa cargada de significado. La verdad siempre saldrá a la luz. Por su parte, Isabel tuvo que enfrentar a sus propios demonios. En un momento de extremo peligro, le confesó a Elliot la verdadera razón por la que había venido al oeste. No solo buscaba un nuevo hogar, sino que huía de un pasado oscuro que la perseguía. Esa confesión profundizó aún más su vínculo, pero también dejó claro que el camino hacia la felicidad sería tortuoso y estaría lleno de desafíos. La batalla llegó a su punto culminante. Elliot se encontró cara a cara con Caleb Reed. El sheriff, herido en su orgullo y en su cuerpo, no dudó en usar la amenaza y la violencia para intentar mantener su poder. Pero Elliot, armado no solo con pistolas, sino con la verdad que había descubierto y el apoyo de quienes creían en él, lo enfrentó sin miedo. La lucha fue feroz, brutal. Cuando finalmente Caleb cayó,
No fue solo una derrota física, sino el colapso de un régimen de corrupción que había oprimido al pueblo durante años. Con la caída del sheriff, la justicia parecía finalmente posible, pero las heridas, tanto físicas como emocionales, tardarían en sanar. Mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte iluminando un pueblo cansado pero esperanzado, Elliot e Isabel se miraron con la certeza de que a pesar de todo, habían encontrado algo mucho más valioso que la venganza: el amor y la promesa de un nuevo comienzo. Pero el oeste nunca es un lugar fácil, y las sombras del pasado siempre acechan, esperando el momento justo para regresar. El sol despuntaba con un brillo dorado que bañaba el pueblo en una luz cálida y renovadora. Tras la tormenta de balas, sangre y secretos, la calma parecía haber regresado, aunque el eco de la violencia seguía resonando en los corazones de los supervivientes. Elliot Harrow, ahora un hombre cambiado para siempre, caminaba por las calles con pasos firmes y un alma que, en medio del caos, había encontrado un propósito verdadero. Las heridas físicas se cerraban, pero las del alma tardarían mucho más. Jesse, el conserje y mentor silencioso, había fallecido, dejando un legado de sabiduría y valentía que inspiraría a muchos. Su sacrificio no fue en vano. Gracias a él, la verdad salió a la luz y el pueblo pudo soñar con un futuro libre de tiranía. Isabel y Elliot, marcados por las pruebas y los secretos compartidos, decidieron enfrentar juntos lo que quedaba del viejo oeste. Comenzaron a construir un hogar en medio de un terreno árido, pero lleno de esperanza. Su amor, nacido entre las sombras de la traición y la violencia, era ahora la llama que los mantenía vivos y fuertes. Nahiyá, la mujer lakota que había entrado en sus vidas como un rayo de sabiduría y fuerza, se convirtió en un puente entre culturas, ayudando a sanar las heridas entre nativos y colonos. Su presencia fue clave para que el pueblo empezara a entender que la justicia no es solo castigo, sino también perdón y respeto. Sin embargo, no todo sería sencillo. Las pérdidas y el dolor eran profundos, y reconstruir la confianza tomaría tiempo y esfuerzo. Elliot, consciente de ello, dedicó sus días a ser un líder justo, a mediar en conflictos y a proteger a quienes, como él, buscaban una segunda oportunidad. Una mañana, mientras trabajaban la tierra juntos, Elliot e Isabel hicieron una promesa bajo el cielo inmenso y azul. Nunca olvidarían lo que habían vivido, pero tampoco permitirían que el pasado los definiera. Su amor y su compromiso eran la semilla de un nuevo futuro, uno donde la justicia y la esperanza pudieran crecer a pesar de las adversidades. La historia de Elliot Harrow, el hijo de un millonario que se perdió y encontró la verdad en un conserje, se convirtió en leyenda. Un relato de amor, venganza, supervivencia y redención que resonaría en las praderas y montañas del viejo oeste por generaciones. El oeste era duro y despiadado, sí, pero también era un lugar donde las segundas oportunidades podían florecer entre la nieve derretida y el polvo del desierto. Y así, con el corazón lleno y la mirada en el horizonte, Elliot, Isabel y Nahiyá comenzaron a escribir juntos el próximo capítulo de sus vidas. Porque, al final, no importa cuán oscuro sea el pasado, siempre existe la posibilidad de encontrar la luz. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas narraciones. Hasta pronto.